Lunes, las 10 de la mañana, como siempre, y te he dicho ya 28 de abril, casi nada, de verdad, cómo se nos va el tiempo, Pastor Alberto Ares, buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? Despertando con Jesús, un lunes más. Un lunes más, gracias a Dios. Sí, de señor, verdad que sí, gloria a Dios, porque la verdad que yo siempre lo he dicho, ¿no? Estamos aquí gracias a Él. Gracias a Él, y sin duda alguna es gracias a Dios, sí, señor. Pastor, ¿qué tal la semana? Pues mira, la semana bien, la verdad, muchas cosas por hacer, siempre ocupado en las cosas del Señor y la verdad que muy bien. Recién llegados también del cuarto congreso que hemos tenido ahora en Madrid, el cuarto congreso de la Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, que lo tuvimos en Madrid, en el Escorial concretamente, y fue la verdad que un tiempo maravilloso, donde no solamente el pastor José Manuel estuvo compartiendo unos cultos, unas palabras, sino que vino un pastor de Israel, que si no, ahora voy a quedar mal, se llama Eduardo Joseph, creo que se llama así, un pastor que vive allí en Israel y nos contaba la situación que está viviendo el país, no solamente políticamente, sino espiritualmente. Nos decía y nos hablaba claro de que no es como se nos está presentando aquí en las noticias, que Israel, a pesar de ser un país que está en guerra, eso es indudable, es un país seguro, decía él, es un país donde se puede estar en la calle, salvo no Franja de Gaza, ciertos lugares, pero que es un país que ahora mismo es seguro. De hecho, Dios mediante, yo estaré por ahí en 1 o 2 semanas, me voy para allá. Y también estuvo un pastor de Madrid, aunque él es argentino, pero lleva aquí 30 o 40 años, se llama Enrique Montenegro, una bendición de pastor, de hombre, y nos trajo unos mensajes impresionantes. Fue un tiempo de verdad que muy bueno. Nos dimos cita allí, unos cuantos centenares de hermanos de todo el mundo, vino gente de Estados Unidos, de un montón de estados de Estados Unidos, vino gente de Latinoamérica, prácticamente de todos los países, vino gente de Europa, vino, bueno, menos chinos, creo que no vi ningún chino por ahí. Había gente de todo el mundo, literalmente. De aquí de Fuerteventura fuimos un grupo como de, creo que éramos 20 o 25, y como te decía fuera de cámara, ¿sabes? Lo que me decían todos absolutamente, ¿no? ¿A quién me mandaban saludos? ¡Salúdame a David! A mí me sonroja eso, de verdad, sí, lo digo en serio, la verdad. Todos me lo decían, salúdame a David, me encantan los programas, qué bendición de programa. Y no te estoy ni mintiendo ni adulando, no. Porque Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Amén. Todo el que se juntaba conmigo para saludarme o para hablar conmigo me tenía que sacar el tema. Oye, me encantan las entrevistas, salúdame a David. Parece que la gente está contenta con este espacio, con este tiempo. Amén. Y para eso se hizo, la verdad, para que la palabra de nuestro Señor llegue a más sitios. Pastor, sí me interesa, por ejemplo, saber cómo está Israel espiritualmente. ¿Qué decía ese pastor? Pues Israel espiritualmente está pues peor que nunca. Está en una situación donde el pueblo judío sigue clamando por un Mesías que ya vino hace 2000 años atrás, que no solamente vino, sino que lo crucificaron. Ellos mismos, los judíos, los religiosos, fueron quien se lo entregó a Roma para que Roma lo castigase, lo crucificase. Se lo tuvieron que entregar a Roma porque ellos no tenían autoridad. Recuerda que en aquel entonces Roma estaba gobernando Israel. Ellos los judíos no tenían autoridad para llevar a cabo esos juicios, así que se lo entregaron a Roma sabiendo que Roma lo iba a crucificar. Y bueno, ellos siguen clamando por el Mesías, siguen esperando que venga ese Salvador, que ya, como te digo, vino hace 2000 años, pero como tenemos que entender que todo esto es parte del plan de Dios. La Biblia enseña que Dios escogió a este pueblo para que fuera luz a las naciones. Dice, si no recuerdo mal, el profeta Isaías. Dios puso sus ojos sobre este pueblo para que este pueblo compartiera la palabra, esa palabra que le dio Dios a Moisés allí en el Sinaí. Y ustedes tienen que llevar este mensaje a todas las naciones. Lo que pasa es que el pueblo judío lo que hizo fue encerrarse con la palabra. Ellos se creyeron dueños y señores de la palabra. Nosotros somos especiales, nosotros somos el pueblo de Dios, que no le quito razón en ese sentido, pero no hicieron su trabajo correctamente. ¿Qué hace Dios? Como la salvación Dios quería que fuera para todos, dice la Biblia que por un tiempo ha tenido que como cegar al pueblo judío para que pudiese entrar también la salvación a los gentiles. Los gentiles somos tú y yo, todo aquel que no es judío. Es como una jugada maestra de Dios. Por un momento tiene que velar el entendimiento a los judíos para que así podamos ser agregados los gentiles, recibir los gentiles la salvación a través de Jesucristo, y llegará un momento en que podrán ver al que traspasaron, dice la Biblia. Los judíos verán al que traspasaron y se lamentarán y llorarán.
entenderán todo lo que ha sucedido. Y hay una profecía en Romanos, si no me equivoco, capítulo 11, a través del apóstol Pablo, cuando dice que y entonces todo Israel será salvo. Todo Israel que crea en Jesucristo, evidentemente. Todo Israel será salvo. Pero hasta que eso ocurra, encontramos ahora mismo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque este hombre nos hacía énfasis en que una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la nación de Israel. Cuando hablamos de la nación de Israel, estamos hablando de un territorio físico, estamos hablando de un territorio político, pero cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios. No todos los que están en Israel son pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces ahora mismo están en una decadencia espiritual tremenda. De hecho, la Biblia nos llama a que tenemos que orar por Israel, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman, dice la Biblia. Y tenemos que orar, pero cuando la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, no se refiere a la paz en cuanto a guerras, a conflictos, a un sistema bélico, porque ya está escrito que hay algunos que tienen la falsa esperanza de que esta guerra va a terminar, de que esta guerra, a ver si viene un hombre de paz, a ver si Trump por fin consigue que en Gaza no ocurra esto, que Israel, que si los contrarios, que se dejen de pelear. No, esto no va a suceder. Esto ya sucediendo años, siglos, milenios, y va a seguir así hasta el último de los tiempos. Esta guerra no va a cesar. Eso ya, para aquellos que piensan que algún día un hombre se firmará un tratado de paz, que estuvieron a puntito de hacerlo hace poco, pero al final pasó todo lo que pasó, aquel 7 de octubre, ¿verdad? Y esto no va a ocurrir. Entonces, ¿por qué parece como que la Biblia se contradice? Por una parte nos dice que Israel va a estar en esta perpetua guerra, ¿verdad? Y por otra parte nos dice, pide por la paz de Jerusalén, pide por la paz de Israel. No, pero es que la paz de Israel no va a venir por un alto el fuego. No va a venir cuando los contrincantes, por no ponerles ni nombre, cesen con sus armas, cuando Israel baje sus armas también. Pedid por la paz de Jerusalén significa que pidamos para que el príncipe de paz, que es Jesús, les alumbre, para que ellos puedan reconocer al Mesías, porque es ahí, cuando nosotros recibimos al príncipe de paz, cuando nosotros recibimos a Jesús, es que viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es un llamado que tenemos que hacer todos los creyentes: pedid por la paz de Jerusalén, para que el pueblo de Dios pueda entender la realidad espiritual. Qué tremendo, ellos llevaban milenios esperando una promesa, David, ellos llevaban milenios esperando ese Mesías. Llega el Mesías y, como dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no reconocieron a Jesús. Ellos presumían de su alto conocimiento en las Escrituras. Ellos siempre han presumido de que son unos sabelotodos, por así decir, que es indudable que el pueblo judío es un pueblo sabio. Las riquezas todas pasan por el pueblo de Israel, ¿verdad? Los mayores sabios, los mayores ricos, por algo será, porque tienen la sabiduría de Dios. Tienen la sabiduría de Dios. Y a pesar de que rechazan a Jesús, ellos se rigen por la Torá, que es el Antiguo Testamento. Ellos se rigen por los principios bíblicos y por eso son tan bendecidos, tan prosperados en ese sentido, pero a su vez no reconocen a Jesús. Y aquí no se trata, como ya te he dicho en decenas de ocasiones, aquí no se trata de ser buenas personas, aquí no se trata de hacer buenas obras, aquí solamente va a ser salvo el que cree en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, antes de comenzar con las preguntas, porque claro, el Papa Francisco ha muerto, ha fallecido. Se murió. Jorge Bergoglio, sí. Creo recordar. Pero claro, ha habido ahora en los medios de comunicación un dimes y diretes en la cual dice hay una oscura profecía de Nostradamus tras la muerte del Papa Francisco, sí, en la cual comenta y dice lo siguiente, lo tengo por aquí antes de comenzar, dice el enigma del Papa Negro, uno de los grandes enigmas que giran en torno a los presagios de Nostradamus y la Iglesia Católica es la del Papa Negro, aunque el boticario jamás mencionó a un Papa Negro en sus predicciones, de alguna forma esta idea conecta con sus cuartetos, aseguran los expertos, y con la profecía de Papa de San Malaquías. Además también comentan y dicen que vendrá con la muerte de este Papa vendrá también un maligno y demás. Es decir, yo me quedo asombrado con lo que leo. Sí, bueno, al final te das cuenta que la Biblia como que se deja de un lado y no se cree en lo que la Biblia dice, cuando la Biblia no se encuentra ninguna contradicción, pero se le da tanto valor a este hombre, a este Nostradamus, ¿verdad? Que dijo muchas cosas. Claro, es como tirar 1000 semillas al aire, pues una habrá caído, una florece entre 1000, ¿verdad?
Yo llevo escuchando esto del Papa Negro desde Juan Pablo, ¿verdad? De que yo viví cuando Juan Pablo, luego fue Ratzinger, creo que se llamaba, o lo llamaban así, y ahora siempre Benedicto. Benedicto XVI, ¿no? Sí, correcto. Y el Papa Negro, pues chico, pues si tiene que estar un Papa Negro, creo que fue... Voy a citar no es un hombre de Dios, ni mucho menos, ni a lo mejor no es un ejemplo a seguir, pero creo que fue Bob Marley el que dijo que la guerra seguirá existiendo mientras el color de la piel sea más importante que el color de los ojos, decía este hombre. Pues si es un papa negro, ¿y qué más da? Y si es un papa blanco, ¿qué más da? Y si es un papa, están diciendo, es que puede ser incluso hasta chino. Bueno, ¿y? Primero que yo ahí ni entro ni salgo, pero yo creo que se le está dando una importancia. Primero a Nostradamus, bueno, de ahí no voy a entrar yo en eso porque no es mi campo, pero para mí es disparate tras disparate. Y esto del Papa Negro yo lo llevo escuchando desde que murió Juan Pablo. Y ahora viene un Papa Negro, bueno, pues llegó Ratzinger. Y ahora viene un Papa Negro, bueno, ahora llegó Bergoglio. Ahora viene un Papa Negro, bueno, vamos a ver, ya el tiempo dirá quién sale. Vamos a ver. Bueno, empecemos, si le parece, pastor, con el último culto. Puerto Rosario, 11 de la mañana, el 6 de la tarde, Morrojable, por favor. Exactamente. Bueno, pues mira, pues aproveché la ocasión, como estábamos en tiempos de Semana Santa, para hablar un poquito, no de la Semana Santa en sí, porque sería prácticamente imposible poder resumir toda la Semana Santa en un mensaje de 40, 50 minutos, así que creí conveniente centrarme en el principio, ¿verdad? Sabes que la Semana Santa transcurre desde el domingo de Ramos, que así se le conoce, hasta el domingo de Resurrección. Entonces dije, bueno, vamos a hablar qué dice la Biblia del comienzo, de ese domingo de Ramos, de ese domingo donde también se lo conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Hice un brevísimo resumen de toda la Semana Santa, pero vuelvo y repito, es prácticamente imposible poder hablar de todos los eventos de Semana Santa, así que me centré en el principio, que es la entrada triunfal a Jerusalén, que es ese momento donde Jesús lo vamos a encontrar entrando por última vez en Jerusalén con vida. Ya a partir de ahí, ya lo que nos vamos a encontrar de ahí en adelante es el Calvario de Jesús, es la crucifixión, la muerte, el entierro y sobre todo su gloriosa resurrección. Pero la entrada triunfal a Jerusalén es tan importante porque es la última vez que vamos a encontrar a Jesús y sucede algo muy curioso, y es que antes de entrar por las puertas de Jerusalén se le junta una gran multitud. Dice que estaban batiendo hojas de palmera y le tiraban alfombras, cosas valiosas, la tiraban enfrente. Jesús estaba montado sobre una cría de asna, sobre un pollino, algo como si fuera un burrito, y entró por Jerusalén y todo el mundo lo empezó a aclamar como si fuera un rey. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo aclamaban y lo bendecían, y era algo tremendo. Y yo decía, ¿por qué es tan importante la entrada triunfal a Jerusalén? Y ahí me desconecté por un momento del mensaje, no me desconecté del mensaje en sí, sino quise explicar una cosa para poder entender mejor por qué es tan importante la entrada. Y hablé de la importancia que tiene la repetición en la Biblia. Cuando en la Biblia se repite algo, hay que prestar atención. Por ejemplo, Jesús usaba mucho una expresión que es de cierto os digo, y ahí decía algo. Cuando tú veas una repetición, para nosotros quizás no es importante, pero para el pueblo judío, para los hebreos, repetir es sinónimo de resaltar algo. Entonces, cuando Jesús dice de cierto, ya el judío... presta atención porque aquí viene algo importante. Por ejemplo, se dice que Dios es santo, santo, santo. Algunos han querido interpretar ese versículo como que Dios es santo, como que el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo, que no les quito razón, pero la interpretación correcta no es esa. La interpretación correcta es que en ese término judío, en ese término religioso, decir santo, santo, se repite 3 veces esa palabra santa, está hablando de una santidad suprema, una santidad gloriosa, una santidad que nunca nadie va a poder conseguir comparándose con Dios, lógicamente. ¿Por qué digo esto? Porque los 4 evangelios repiten esta historia. Solo ahí creo recordar 5 pasajes, 5 historias de la vida de Jesús que se repiten, que si no me equivoco es el bautismo. Bueno, ahora no quiero meter la pata, el bautismo, la multiplicación de los alimentos, y en este caso también la entrada triunfal a Jerusalén. Y yo decía, oye, si los 4 evangelios, si Mateo, Marcos, Lucas y Juan repiten esto, y se hacen eco de esta historia, es porque aquí hay algo importante. ¿Por qué es importante la entrada triunfal de Jerusalén? Bueno, es importante porque
el Señor manda a 2 de sus discípulos a buscar les dice, mira, vamos a entrar ya en Jerusalén, vayan y busquen un pollino, tráiganmelo, una cría de asna. Y cuando se sube, ya te digo que entra y todo el mundo le empieza a clamar, y uno dice, ¿y por qué tenía que entrar en un pollino? ¿Por qué es tan importante toda esta historia? ¿Te recuerdas que antes me hacías una pregunta, cómo está el estado espiritual de Israel? Y yo te decía, en decadencia total, pésimo, está espiritualmente hablando, están decaídos, está peor que nunca, como decía este pastor, porque ellos están esperando un Mesías que ya vino. Pero es que ese Mesías está profetizado en la Biblia, y hay como casi 400, más de 300 profecías que el Antiguo Testamento da de la venida del Mesías. Por ejemplo, se dice dónde iba a nacer. Iban a ser en la tierra de Belén. Se nos dice también, si no recuerdo mal, en Isaías, que tenía que nacer a través de una virgen. Se nos dice que tenía que ser de la tribu de Judá. Se nos dice que tenía que ser descendiente del rey David. Se nos dice que iba a ser muerto entre ladrones. Y así fue. Jesús murió en el centro con ladrones a los lados. Su sepultura iba a ser entre ricos. Así fue. Un hombre llamado José de Arimatea le prestó su tumba, su sepulcro, ¿verdad? Que era de ricos, y ahí fue enterrado. Se nos dice que ninguno de sus huesos se iba a romper, y curiosamente es así. Él, aunque fue crucificado, ninguno de sus huesos se rompió, porque cuando el romano, que estaba obligado a clavar la lanza en las rodillas, ya vio a Jesús, dice, no, ya este hombre está muerto, no se la clavó en las rodillas, sino en el costado, para que se cumpliese la profecía, ninguno de sus huesos se quebraría. Bueno, y un montón de profecías, pero había una muy curiosa que uno dice, ¿y por qué está esto aquí? Bueno, es una señal más. Decía que el rey vendría a Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Amén. Y lo encontramos así, y es algo curioso, y entra montado en ese asno, cumpliendo así la profecía, que si no recuerdo mal está en el libro de Zacarías, y ahí entra y todo el mundo la aclama, Hosana, Hosana. Hosana significa Señor, sálvanos. Pero más allá de Señor, sálvanos, ya se había convertido como una expresión de alabanza, una expresión de gloria. Es como decir ahora, aleluya, ¿verdad? O como escuchas una predicación y dices, amén, una expresión, ¿no? Una exaltación. Se había convertido eso. Y Hosana, Hosana, y toda la multitud, dice la Biblia, decenas, centenas de personas, no sé si miles, pero todas, grandes multitudes, dice la Biblia, comenzaron a recibir a Jesús. Hosana, Hosana. Y yo decía, qué bonito, ¿no? Multitudes enteras, cientos o miles de personas bendiciendo a Jesús. Pero ese pero lo cambia todo, ya lo sabes, ¿no? Total, totalmente. Que a veces sale en la Biblia y que te trastoca todo el mensaje. Pero esa misma multitud que estaba contenta, emocionada, diciendo Hosana, Hosana, y recibiendo a Jesús como un rey, tú eres el bendito y bendito eres tú. Esa misma multitud la vamos a encontrar en unas pocas horas, en unos pocos días, gritando, crucifíquenlo y llévenlo a la muerte. Y yo decía, ¿cómo es posible? Le quería hacer entender a la iglesia, ¿cómo es posible que una multitud que hoy está clamando a Jesús, que cambió, que hoy está adorando a Jesús, que hoy está bendiciendo a Jesús, cómo es posible que en poco tiempo esté maldiciendo a Jesús, esté negando a Jesús, estén pidiendo la crucifixión de Jesús? Y ya por ahí me fui en la línea del mensaje de que al final todo esto fue porque ellos no estaban firmes en la fe. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar firmes en la fe. No podemos estar vacilando, no podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Y hoy en día, por desgracia, encuentro a mucha gente que cree en Jesús, que cree en Dios como su Señor, como su Salvador. No lo trata, sino que lo recibe en su vida como si fuera un rey, pero no está firme en la fe. Y le viene cualquier problema, cualquier circunstancia y le niegan, como hizo esta multitud. La Biblia nos da un detalle en uno de los evangelios y nos dice que los fariseos, los religiosos, los sacerdotes, movilizaron a la multitud y la convencieron para pedir que soltaran a Barrabás en vez de a Judas. Por eso cuando Pilato pone frente a toda esa multitud a Barrabás, a Jesús, bueno, ¿y quién quieres que os suelte? Y todos gritaron a una sola voz, dice la Biblia, suéltanos a Barrabás y crucifiquen a este. Pero fue porque habían sido persuadidos por los religiosos. Ellos quizá no sabían ni lo que estaban haciendo la multitud. Ellos quizá no tenían ese deseo de matar a Jesús. Pero como no estaban firmes en la fe, la presión social les pudo. Y al final, como aquel cantaba Hosana, yo canto Hosana, pero ahora se canta mátenlo, pues ahora yo le pido mátenlo. Y yo decía, iglesia, tenemos que estar firmes en la fe. Y más en estos tiempos. La Biblia habla de tiempos peligrosos. La Biblia, a través del apóstol Pablo, le decía a uno de sus discípulos, vendrán tiempos peligrosos, que son los que estamos viviendo. Y uno se pregunta, ¿pero y por qué? ¿Por qué son tiempos peligrosos? ¿Por el pecado? No, por el pecado no es.
Porque el pecado siempre ha existido. Siempre, siempre, de una u otra manera siempre ha existido. Ahora no somos ni mucho menos ni más santos ni más pecadores que los que vivieron hace 2000 años. Los tiempos peligrosos no vienen por el pecado, sino que los tiempos peligrosos, como dice Pablo, viene porque en los últimos días, en los postreros días que son los que estamos viviendo, muchos apostatarán de la fe. Ahí está el peligro. Ahí está lo escandaloso. Muchos apostatarán de la fe. Hay gente... Pablo, yo me imagino llevándose las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que algunos apostatarán de la fe? ¿Dónde están esos creyentes inamovibles? ¿Dónde están esos creyentes, decía yo, como los amigos de Daniel, que estaban ellos preferían ir al horno de fuego antes que doblegarse a una estatua? ¿Dónde están esos hombres como Daniel, que prefirió ir a una fosa de leones antes que dejar de orar a su Dios? ¿Dónde están esos hombres como Esteban, que no cambiaron su mensaje a pesar de que si seguía compartiendo esa palabra lo iban a apedrear? De hecho, lo apedrearon y lo mataron. ¿Dónde están esos Pedros, esos Juan, que aunque lo amenazaron y le dijeron, no prediques más de este hombre, no prediques más de Jesús, porque si lo haces te matamos? Pero ellos dijeron, mira, lo siento mucho, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo decía, ¿dónde están esos hombres y esas mujeres inamovibles en su fe? ¿Dónde está esa gente firmes en su fe? Y por ahí me quise ir de que no tengamos una fe emocional, una fe de que ahora estamos en la iglesia, oh, gloria a Dios, hosana, pero mañana viene un problema y negamos al Señor. Tenemos que estar firmes en la fe y que la presión social no haga que nuestro mensaje cambie. Y decía, por favor, no permita que nadie apague la alabanza de tus labios, que nadie te quite esa alabanza, ese poder de bendecir, ese poder de decir gloria a Dios, ese poder de decir hosana, ese poder de bendecir el nombre de Dios, que nadie apague el poder de adorar a Dios. Amén. Ahí me centré un poquito en ese mensaje. La verdad que es tremendo, porque a mí me queda ahora el run run en la cabeza, sí, de todo lo que pasó ahí, ¿no? Es decir, tremendo, porque claro, yo me centro ahora en los tiempos actuales y similando a las redes sociales, por ejemplo, cuando una persona empieza a opinar mal, viene otro y como está opinando mal, voy a hacer yo también lo mismo, voy a hacer yo lo mismo. Es decir, exacto, nadie piensa por sí mismo, parece que siguen la corriente de todos los demás, ¿no? Pero es que es así ahora mismo, no puedes salir no puedes destacar, no puedes salirte de la manada, de la multitud, del redil, no puedes, porque si no te tachan y te das cuenta que ahora mismo la gente, mira, esto es muy curioso, por hablar de cualquier tema, no quiero centrarme en nada porque parece como que siempre barro para casa, que sí es verdad, pero por ejemplo, ahora mismo, ¿qué dice la política? Que hay que estar a favor de esto y en contra de eso. ¿Qué hacen todos como borregos? Hay que estar a favor de esto y tú dices, vale, me parece bien. Explícame por qué. ¿Por qué tú estás a favor de esto? Del tema que sea. ¿Por qué tú estás a favor de esto? No te lo saben razonar. Por ponerte un ejemplo, yo no... Es que no me quiero meter por aquí. Dale, sin miedo. Dale, pastor, sin miedo. Por ejemplo, el tema, el 8M, ¿no? El tema de cuando se sale por el tema de la mujer, que me parece estupendo, hay que reivindicar, todo eso me parece estupendo. Pero mucha gente que está ahí con la banderita, entonces, bueno, ¿y por qué te estás reivindicando? No, por los derechos de la mujer. Bueno, ¿y qué derechos de la mujer? Es que a mí mi vecino me dijo que hay una manifestación y yo salí. Es que llevan dándole bombo y platillo a esta manifestación por la tele un mes y yo salí. Que me parece bien, pero que al final lo que tú dices no tienen una información contrastada. Exactamente. Somos como borregos hoy en día porque las redes sociales nos tienen atontados, nos tienen aborregados y somos incapaces de analizar, somos incapaces de escudriñar, de tener una opinión propia. Y tenemos la opinión de la mayoría y hace 20 años esto estaba mal, pero ahora alguien ha dicho que está bien y todos estamos diciendo que está bien. Y dentro de 20 años se dirá cualquier otra cosa y todos como borregos iremos por ahí. Y yo creo que no, hay que leer. Hay que leer, hay que dejar de ver tantas redes sociales, tanto Instagram, tanto Facebook, y hay que leer un poquito más y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y si tu conclusión concuerda con lo que estabas haciendo, perfecto, pero que no estés haciendo lo que los demás te estén diciendo que tengas que hacer. Amén, totalmente. Bueno, empecemos con las preguntas, si le parece, pastor, que tenemos preparadas para el día de hoy. ¿Por qué Dios, pastor, permite el sufrimiento en el mundo? Bueno, qué pregunta, porque... Hay gente que está sufriendo en primera persona o sufriendo porque alguien ha llegado, está sufriendo, ya sea una enfermedad o algo, y aquí hay que ir con pies de plomo, como se dice, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado.
Pero yo creo que la respuesta aquí deberíamos de separarla en dos respuestas, ¿no? Porque por una parte está el sufrimiento natural, este sufrimiento de una persona indefensa, porque vámonos siempre a los extremos para analizar estas preguntas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, por ejemplo, en un niño? Un niño indefenso, porque al final tú te has buscado un problema y sufres, pues chico, pues lo siento mucho. Quien la hace la paga, ¿no? Pero un niño. Hace unos años atrás yo visité el hospital del Niño Jesús en Madrid, la zona de oncología. Fui a ver allí a varios niños, en especial a uno que al final tristemente falleció. Y claro, yo voy allí como pastor. ¿Se le aguan los ojos, pastor? No, pero es que es increíble. Sí, no, total. Vas allí, ya vamos a quitar el título de pastor, que no sirve para nada. Voy como creyente, como ser humano. Y yo digo, o sea, ¿qué palabra de consuelo puedes darle tú a unos padres así? Es que no hay palabras. O sea, y si te preguntan, ¿por qué Dios permite que mi hijo esté así? ¿Y tú qué le responderías, David? Es muy duro, es muy duro. Sinceramente, yo nunca me he puesto en esa tesitura. Yo, cuando me preguntan, por ejemplo, qué miedo tengo yo en la vida, es a sobrevivir a mis hijos. Sí. Es a lo único que, evidentemente, uno en la tierra tiene miedo, y el temor de Dios, por supuesto, pero yo no sabría qué decirle, sinceramente. Es que yo creo que no hay palabras. Entonces, yo creo que de momento hay preguntas que no tienen respuesta. Si a mí tú me preguntas, ¿y por qué Dios permite esto en los niños? Prefiero quedar de necio antes que responder algo que no tiene sentido. Ahora bien, ante toda situación, yo siempre voy a seguir honrando el nombre de Dios. A pesar de ver el sufrimiento que a veces he visto con mis ojos, a pesar de ver lo que yo vi en ese hospital, a pesar de tantas y tantas desgracias que podamos ver, eso no me va a privar a mí nunca de seguir proclamando el mensaje de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, Pablo dice en una de sus cartas, si no recuerdo mal, en los Corintios, el apóstol Pablo dice que ahora vemos oscuramente, como por espejo. Claro, en aquel entonces el espejo no es como ahora, que es algo perfecto. Antes era como un metal que se bruñía un poquito y te veías ahí medio, así de aquella manera. Por eso Pablo dice, ahora hay muchas cosas que no entendemos. Ahora hay muchos misterios de Dios. De hecho, Pablo usaba mucho esa expresión, he aquí os digo un misterio. Hay cosas misteriosas que no podemos entender de Dios. Y hay cosas, tenemos que ser honestos, David, hay cosas que no entendemos de Dios. Yo por lo menos, no sé si yo soy el más necio, el más inculto, pero yo hay cosas que no entiendo. Pero eso me ayuda todavía a cimentar más mi fe. Porque si yo comprendiese todo de Dios, Dios no sería tan Dios. A ver si me entiende, ¿no? Sí. Dios es tan glorioso, tan potente, tan sobrenatural, que hay cosas que no vamos a poder entender. Ahora bien, que aquí no las entienda, no significa que Dios no esté obrando todo para bien. No sé qué palabra usar cuando voy a un entierro, quizá con personas que se han muerto prematuramente, porque bueno, si vas a enterrar a una persona de 90 años, de 104 como mi abuela, y hemos hablado de ella en alguna ocasión, pues chico, pues sí, pues lloras, derramas una lágrima porque amas a esa gente, pero es ley de vida, a ver si me entiendes. Claro. Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero cuando te toca enterrar a un niño, a una persona de 30, 40, 50 años que todavía debería tener vida por delante, ¿qué palabras dices? Pues mira, dejemos al Espíritu de Dios, que se le conoce como el gran consolador, para que pueda consolar. Hay momentos donde las palabras no sirven de nada. Yo creo que un abrazo sirve mucho más, o incluso simplemente estar a tu lado. Y lloramos juntos. La Biblia dice llorar con los que lloran. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, en este caso, David, no te sabría decir una respuesta. Frente a la enfermedad de un niño, frente a tragedias de un niño, personas indefensas, no lo sé. Pero aún así, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Esa es la primera respuesta. ¿Te acuerdas que te dije vamos a separarla en dos? ¿Me dejas desglosarte la segunda? Sí, claro. Luego está la segunda, por otra parte, el sufrimiento causado por la maldad del hombre, ¿verdad? Pues entonces el sufrimiento causado por la maldad del hombre, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios nos ha creado con libre albedrío, ¿verdad? Y entonces, pues todo acto tiene sus consecuencias. Entonces tú lo que haces vas a tener unas consecuencias. Y a veces las consecuencias son buenas y a veces las consecuencias son malas. Entonces todo lo que tú vayas a hacer tiene unas consecuencias, ¿no? ¿Y por qué Dios permite, qué sé yo, que me echaran del trabajo?
Bueno, a mí hay gente que me ha venido... Bueno, te pongo un ejemplo que me pasó hace años, que nadie saque conclusiones, no es gente conocida, no es de aquí, de Fuerteventura. Me viene uno y me dice, ¿y por qué Dios permitió que mi mujer me dejara? Digo, hombre, ya que sacas el tema, pues yo hablo de eso, porque le ha sido infiel, entre otras cosas. Qué bueno que saques el tema. Qué bueno que saques el tema, pues yo te lo toco, ¿verdad? Pues le ha sido infiel, no la has cuidado y así ha sido, pues... Ahora Dios el mal. ¿Y por qué Dios permite? No, Dios permite no, o sea, Dios te entregó un regalo, no lo has cuidado, lo has perdido, chico, ¿verdad? Entonces, hay cosas, hay sufrimientos que vienen a nuestra vida como consecuencia de nuestro pecado. Por ejemplo, hay mucha gente, esto lo habrás escuchado decenas y decenas de veces. Y si Dios existiera o si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permite el hambre en África? ¿Por qué permite el hambre en África? Bueno, no es que Dios permita el hambre en África, es que la maldad del hombre ha causado el hambre en África. Dios ha creado, dice la Biblia, toda la tierra en gran manera, es buena en gran manera, hay recursos para todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente, hay políticos, que los expolian. Exacto, políticos corruptos en esos países. Yo creo que te hablé hace meses de esta situación, cuando yo visité África, que fuimos con unos misioneros a levantar una iglesia. El presidente, bueno, no sé si era presidente o rey, no me acuerdo ahora si tenía monarquía. Bueno, el presidente de ese país. El que mandaba. El que de verdad mandaba. Y yo decía, qué cosa, ¿cómo puede ser tu presidente de este país tan pobre? Y yo le decía, ¿y dónde está el presidente? No, el presidente no vive aquí, vive en Suiza en una mansión. Y digo, amigo, o sea, tú tienes a tu gente pasando miseria y tú estás viviendo a costa de la pobreza de todos esto. ¿Y por qué Dios no? ¿Por qué Dios no? Porque este sinvergüenza no está aquí. ¿Y por qué este sinvergüenza está cobrando el sueldo de miles de personas que están en este país? Entonces, hay sufrimientos provocados por el hombre y no le echemos la culpa a Dios. Y entonces esa gente, ¿y por qué Dios no hace nada? No, Dios sí está haciendo. Porque la gente, date cuenta que parece como que solo le gusta centrarse en el problema y Dios se centra en la solución. Entonces tú crees que, ¿por qué Dios no hace nada? Pues, quizás lo está haciendo poniéndote ese pesar en tu corazón. Si tú crees que puedes hacer algo, hazlo. Vete a África. El hambre en África, vete y lleva algo. Quizás no puedes acabar con el hambre en África, puedes acabar con el hambre de una familia, de un niño. Puedes hacer cosas. Entonces dejemos de buscar problemas y empecemos a buscar soluciones. Hay sufrimientos que vienen a consecuencia de la maldad, del pecado del hombre. Totalmente, pastor. Bueno, otra de las cuestiones, porque claro, ahora me saltan muchas dudas, porque ayer también me decían mismamente que le preguntara, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así mismo. Esa palabra, esa frase nos la ponemos en nuestra mente. Entonces, ¿Dios tiene forma humana o cómo es la cosa? No. Jesús nos reveló algo muy hermoso. Si no recuerdo mal, está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 3 con Nicodemo. Capítulo 4 es un encuentro que Jesús tiene con una mujer samaritana, donde empiezan a dialogar. La mujer no sabe que él es Jesús, que él es el Mesías. Empiezan a dialogar y Jesús le revela algo a una mujer. Le revela algo impresionante y le dice, Dios es espíritu. Y está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad, pero le dice, Dios es espíritu. Dios es incorpóreo, Él no tiene cuerpo. De hecho, para venir a la tierra se tuvo que encarnar en un cuerpo, se tuvo que humanizar, se tuvo que encarnar, pero Dios es espíritu. Cuando la Biblia habla de imagen y semejanza, no está hablando de una imagen físicamente, está hablando de las características, de la moralidad, de todo lo que pasa, que ahora tenemos una moralidad y una tendencia hacia el pecado a causa precisamente del pecado, pero Él nos creó con esa santidad. En el huerto del Edén todo era perfecto, Adán y Eva eran perfectos, pero tenían libre albedrío y lo usaron para el mal. Hay cuestiones, pastor, que muchas veces lo has comentado en los propios programas nuestros, ¿no? El tema del libre albedrío, el tema de que, cada uno puede hacer lo que quiera, pero todo tiene su consecuencia. Es decir, cada persona puede hacer lo que quiera, pero evidentemente tenga las consecuencias. Claro, pero al final date cuenta que Dios es amor y Dios nos ama. Nos ama de una manera exagerada, bruta, grosera en el buen sentido de la palabra. De hecho, Juan, también el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, usa una expresión que es abismal. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese tal lo cambia todo, lo magnifica todo. Es un amor violento, grosero, grande. Nos ama inmensamente. ¿Pero qué es amar? Cuando tú amas a una persona tienes que dejarla libre. Amar no es retener, ¿verdad? Amar no es decir, ahora estamos juntos, no puedes hablar con nadie. Cuando tú amas, tienes que aprender, te amo, pero tú tienes que estar en libertad, ¿verdad? Entonces Dios, como nos ama tanto, Dios no ha creado robot.
Dios ha creado personas con emociones, con sentimientos y nos ama de tal manera que nos ha dado esa libertad. Libertad de escoger. Libertad de poder adorar a nuestro creador o incluso rechazarle. O voy más allá, como hacen mucha gente, o incluso arremeter contra él. Hay un versículo, David, una de mis primeras predicaciones hace como 15 años atrás, que se titula Jesurum. Deuteronomio usa un versículo que dice: y engordó Jesurum y tiró cosas contra su creador. A veces Dios nos ha bendecido de tal manera que en vez de que nuestra respuesta sea alabarle, es como rechazarle. Y hay gente que tiene intelecto, hay gente que es sabia, hay gente que tiene dones, talentos, pero arremeten contra Dios. Entonces, este tipo de personas, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Aprendamos a bendecir a Dios en nuestra libertad. Dios nos ha dado esa libertad, pero para que la usemos para bien, para bendecirle, para adorarle. Oye, para las personas que no entienden, por ejemplo, porque hay personas que no entienden lo de alma, espíritu, lo hemos explicado en otros programas, ¿eh? Lo hemos explicado, sí, exactamente. El alma, el cuerpo y el espíritu son tres cosas diferentes, pero viviendo en un solo ser. Nosotros tenemos un cuerpo que es el envase, el estuche, lo que vemos. Es el espíritu, que es esa parte eterna, totalmente dependiente de Dios. El espíritu no puede sobrevivir sin Dios. De hecho, nosotros tenemos el espíritu muerto hasta que conocemos a Jesús, y ahí sucede lo que la Biblia, ahí sí, en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, ese volver a nacer, ese nuevo nacimiento. No es que nazcamos físicamente, seguimos siendo el mismo, pero en nuestro espíritu sí. Ahora viene el alma, ese soplo de Dios, el alma, en el cual se albergan las emociones, los sentimientos. Que el alma no es emociones y sentimientos, como algunos dicen, no. En el alma se albergan las emociones, los sentimientos. El alma es la parte eterna que hay en nosotros, pero es independiente de Dios. El alma puede sobrevivir sin Dios. El alma, el espíritu, que es totalmente dependiente, si no lo presentamos delante de Dios, se muere, se apaga. Por eso Pablo dice: no apaguéis el espíritu, no te dejes de presentar delante de Dios, ve todos los días, ora, que no se apague el fuego del espíritu. Un montón de enseñanza, de versículos que nos habla de esto. Pero el alma es independiente, el alma puede sobrevivir. Ahora, el alma tiene una cualidad, y es que tiene sed, la sed del alma. Hay un salmo precioso, dice: mi alma tiene sed de ti, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? Que hay una canción hermosa y preciosa. Yo no sé cantar, pero voy a cantar un pedacito. Yo no sé cantar. Sí. Ese salmo dice: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y áridas donde aguas no hay. Mi alma, y continúa diciendo: el alma tiene sed. ¿Qué sucede? Que como el salmista dice: ¿cuándo vendré y presentaré mi alma delante de Dios? Porque cuando nosotros no saciamos la sed del alma en Dios, hay que beber. O sea, había una predicación hace tiempo que recuerdo que a mi hermano y amigo Ronald le gustó mucho, que decía: la opción de no beber no existe. No existe, ¿verdad? O sea, nosotros, gloria a Dios que tenemos agua potable, pero porque disponemos de ella. Pero si no tuviéramos, pues tendríamos que beber del agua que sea. Yo pongo el ejemplo, vuelvo y repito a mi vivencia cuando estuve con mi mujer en África. Yo recuerdo que allí había hermanos de la iglesia, pero que vivían allí, que bebían literalmente de los charcos, de charcos con barro. Y yo decía: no, pero yo no puedo beber ahí. Y entonces, claro, con los misioneros que fui me dijeron: ya claro, tú no puedes beber porque tú te puedes permitir el comprar una botella de agua, ellos no. Y la opción de no beber no existe. Entonces, el alma tiene sed. Y la opción de no beber no existe. Si no presentamos nuestra alma delante de Dios, tenemos que ir en busca de otras fuentes, en busca de otras aguas. Y ahí es cuando ya nos vamos, pues, a vicios, a pecados, a inmoralidades, a lo que quiera, a saciar la sed del alma. Pero es una sed que nunca va a ser saciada. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer, curiosamente en un pozo de agua, le dijo: el que bebe del agua que yo te daré nunca más va a volver a tener sed. Nunca más, si bebemos del agua que Dios nos da, nunca más tendremos sed. El alma es esa parte eterna que hay en nosotros, que tenemos que presentarla diariamente delante de Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar porque llevamos 40 minutos y solamente hemos dado una pregunta. ¿Cómo se Pero porque me estás sacando otros temas. Lo sé. Es culpa mía, es cierto es. ¿Cómo se interpreta, pastor, el amarás a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, se interpreta, yo creo, aquí tiene que ser de una manera explícita, de una manera literal, pero si quieres lo desarrollamos un poquito. Sí, resulta, aunque este versículo, estas palabras ya están, si no recuerdo mal, en Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero resulta que cuando Jesús estaba aquí, un escriba, un doctor de la ley, alguien que sabía, o que supuestamente sabía, que no sabía nada, porque de tanto sabía no reconoció a aquel que predicaba que era Jesús, le hizo una pregunta muy interesante a Jesús. Oye, Jesús,
¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Tú sabes cuál es el principal mandamiento? Pastor, cuando me hace esas preguntas me acuerdo de los exámenes, entonces me pongo muy nervioso. Pues amarás a tu prójimo, ¿no? Ese es el segundo. Bueno. El principio, dirígelo para arriba en vez de... Adorarás amarás a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sabes que exactamente, y aquí me voy a meter ya en un jardín. En un jardín, pero por la gente. Yo lo tengo claro, yo no tengo problema en eso, pero la gente es ahora como que hay un cortocircuito que no le va a funcionar en la cabeza. Va a decir, ¿qué disparate está diciendo este? Realmente no es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas no es el primer mandamiento. Cuando este escriba le dice a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, el primer mandamiento es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. El primer mandamiento es entender que tenemos un Dios. Un solo Dios, no varios. No hay uno más importante que otro. No, oye, el primer mandamiento es entender que tenemos un solo Dios. Y a ese Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero el primero es entender que es uno, al cual hay que amarle con todo. Pero tú puedes amar con todo a Dios y tener otros dioses, ¿verdad? Yo ponía el ejemplo una vez para explicar esto de una manera más entendible, más fácil. Decía, tú imagínate un hombre, siempre nos metemos con los hombres, pero bueno, está la cosa como para meterse con mujeres, ¿no? Imagínate un hombre que diga a su esposa, yo te amo con todo mi corazón. Imagínate que tú vayas y le digas a tu pareja, yo te amo con toda mi alma, con toda mi fuerza. Pero de repente abre tu cartera y se encuentra una foto de otra. ¿No? ¿Y esto? No, yo te amo. También la amo a ella, pero yo te amo con todo mi corazón. No, es que Dios no quiere eso. Dios quiere ser el único. Yo no quiero que me ames mucho si amas a otros. Yo quiero ser el único. Por eso Jesús le dijo a este escriba, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y a ese Dios, ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Primer mandamiento. Y Jesús dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la segunda base del cristianismo, amar al prójimo. Ahora bien, vamos a desglosar este versículo. A mí me encanta sacarle el máximo provecho a cada versículo. ¿Qué es amar? Porque algunos piensan que amar es un sentimiento, ¿verdad? Pregunta de examen, David, ¿qué es amar? Sí, no. Hombre, yo sinceramente lo digo, yo creo que es incluso hasta dar la vida por la otra persona. Totalmente. Sabes que los sentimientos, no sé si desaparecen, pero sí varían. O sea, si tú decides amar en base a sentimientos y el día que te levantes enfadado, ¿o soy yo el único que se levanta a veces enfadado? Sin motivo, ¿eh? No. A veces tengo motivos, pero otros sin motivo. O desanimado. Hay días que yo no me apetece levantarme de la cama. Yo siempre digo que estoy contento, pastor. Bien, una cosa que lo digo, otra cosa que lo que... No, pero después a lo mejor estoy enfadado, pero no los preso. Bien. No, porque a lo mejor hay gente que se... Mira, va cabreado y se alegra. Entonces digo, no, pues yo estoy contento. Bien. Sí, cuanto menos le muestra a la gente, hombre, mejor. Pero a Dios exprésale cómo te encuentras. Exactamente. Si estás mal, se lo dice. Entonces, ¿por dónde íbamos? Me perdí. Estaba pensando en... Me hiciste una pregunta de examen de lo de la amarás. Amar. Te está diciendo, amar no es un sentimiento. Amar es una decisión, ¿verdad? A veces esas parejitas que se enamoran y están en esa fase de enamoramiento y que tú los ves y tú le dices, pues eso te va a durar 6 meses, 8 meses, 10 a lo sumo, ¿verdad? Porque sabes que el enamoramiento, gracias a Dios, cede, se va, desaparece. Y luego empieza a entrar el amor verdadero. Y se dice que a los 10, 15 o 20 años es cuando está el verdadero amor. El amor racional. Ese amor que conoces todos los defectos de la persona, todos los errores. Has tenido problemas con esa persona. Hay muchas diferencias con esa persona, pero aún así decides amarlo hasta que la muerte los separe. Amén. Aquellos que llevamos casados mucho tiempo, no es mi caso, yo estoy felizmente casado, gracias a Dios, 16 años de casado y estoy maravilloso, pero aquellos que llevan muchos años de casado saben que ya el enamoramiento, esa etapa de locura ha desaparecido, pero ahora está el amor racional, ese amor maduro, ese amor que amas a pesar de. Entonces, amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Yo decido amarte a pesar de todo, ¿verdad? Si quieres aprender del amor, léete 1 Corintios capítulo 13, que ahí sale todo de una manera perfecta. Ahora bien, ¿qué es prójimo? ¿Qué es el prójimo? Prójimo significa en el original próximo, o sea, la persona más cercana. Y el escriba, cuando escucha esto del segundo mandamiento, le dice, mira, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este escriba, que parece que es un sabelotodo y lo quiere saber todo, le dice, ok, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús... Tiene un arte para responder el Señor. Jesús le podría haber dicho, el prójimo es esto y esto. Pero el Señor dice, ven para acá que te voy a contar una historia. Y le cuenta una parábola, la parábola del buen samaritano. ¿La has escuchado alguna vez, verdad? La hablamos aquí. Exactamente. Pues bueno, esa parábola Jesús la narra
a consecuencia de esta pregunta. ¿Quién es el prójimo? Ven para que yo te explico quién es el prójimo, le dice Jesús. Un hombre, dice Jesús, desciende de Jerusalén a Jericó. Que ya ahí nos está indicando detalles, pero bueno, no nos vamos a perder los detalles. Vamos a la pregunta, ¿qué es amar al prójimo? ¿Cómo interpretarlo? Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones, lo golpean, lo roban, lo dejan herido, medio muerto en el camino, dice la parábola. Y entonces empiezan a pasar por ahí paisanos, conocidos, gente que en teoría le tendría que ayudar. Dice que pasa por ahí un levita. Un levita es una persona que sirve en el templo, es un religioso, es una persona que exactamente, que aparentemente tendría que ayudar. Pero lo miró, se hizo loco y siguió caminando. Seguramente tenía muchos compromisos en el templo y tenía que servir a Dios, pero ahí dejó a aquel hombre medio muerto en el camino. Ya no pasa un levita, es que ahora pasa un sacerdote, una persona que tiene responsabilidad, que tiene un renombre, que es una persona que tiene que conectar a Dios con la persona, con el hombre. Pero dice que mirándolo también se hizo loco y sigue su camino. Pero de repente por ahí, por ese camino, pasa un samaritano. Los samaritanos eran enemigos de los judíos, no se podían ver entre sí, tenían enemistad. Pasa un samaritano y lo ve y dice que se baja de su caballo, lo empieza a atender. Oye, ¿qué te pasa? No, venga, lo sube a su caballo, lo lleva a un mesón, lo atiende, paga todos sus gastos y hace una obra maravillosa en este hombre. Y entonces Jesús pregunta, ¿quién hizo bien aquí? Dice, no, pues el samaritano. Dice, bueno, pues ahora ve y haz tú lo mismo. Este es el prójimo. El prójimo es no solamente aquel que te cae bien. El prójimo no es solamente la persona que piensa como tú. El prójimo somos todos. Amar al prójimo no significa amar al que me cae bien. Yo te amo porque me caes bien, David. Bueno, está bien y hay que hacerlo. Pero es que la Biblia nos habla también de que tenemos que amar al enemigo. Que Dios mediante, si nos da tiempo, hablamos de eso. Que he visto el tiempo que llevamos, creo que no. Pero, no nos va a dar tiempo. Pero en otro momento. El prójimo es esa manera, esa persona que está a nuestro alrededor, la persona más próxima, más cercana, sea quien sea, piense diferente, actúe diferente, tenga condiciones diferentes, su orientación sea diferente, su color de piel sea diferente, su estatus sea diferente, hay que amarlo. Y es un mandamiento, como a nosotros mismos. Esto significa de que, oye, de la misma manera que yo me alimento, que yo me cuido, que yo me visto, que yo me protejo, ¿verdad? Así tengo que cuidar a los demás. Sea quien sea, el amor es para todo el mundo. No tiene que ser para este sí, para este no, para aquel me lo pienso, aquel piensa diferente que yo, no es de mi mismo partido, no es de mi mismo equipo, no. El amor al prójimo es para todos. Amén. No, y pastor, por ejemplo, yo sé que me están saliendo las preguntas, pero ¿poner la otra mejilla? Hay que ponerla. Claro, porque mucha gente a lo mejor lo estará diciendo, dice, ¿y si me dan, pongo la otra mejilla? Hay que ponerla, sí. Hay que ponerla. Nosotros, es mejor tener, esta frase qué bonita, me acaba de venir a la mente. Es mejor tener las dos mejillas coloradas, pero un corazón sano. Amén. Es mejor eso. ¿Es literal este versículo? Es literal. Literal, también lo podemos llevar un poco a lo espiritual o a lo cotidiano de, bueno, y si te hacen un daño hay que seguir, hay que soportar, ¿verdad? Jesús le clavaron un clavo y él no dijo, no, ya el segundo no, hay que seguir, hay que aguantar el sufrimiento, entre comillas, ¿vale? O sea, hay que aguantar el sufrimiento, pero hay que poner la otra mejilla. Y hoy en día los cristianos no están muy dispuestos a poner la otra mejilla y se denigran unos a otros y no están dispuestos a aguantar y enseguida sacamos la banderita de nuestros derechos. Hay que poner la otra mejilla. A mí literalmente a veces me han puesto la mejilla ya colorada alguna vez y con ganas de saltar y no he podido saltar. Hace unos cuantos años atrás había unas hermanas de la iglesia, estábamos en la iglesia, unas hermanas que había por ahí y vino una persona y me golpeó literalmente. Una persona que no le caía bien porque dice que hacíamos ruido, bueno, y me golpeó literalmente y claro, por una parte está el hombre que llevo dentro, que aunque yo no sepa pelear, yo no sé pelear, yo no sé, aquí el que menos sabe dar una torta, pero yo es que no sé, lo podría intentar, pero no sé, pero llevas ese macho alfa dentro que quieres, oye, pues aunque sea, pues muero en el intento, aunque sea. La cabeza. Pero por otra parte tú dices, ¿y qué ejemplo voy a dar yo aquí a las hermanas de la iglesia? Imagínate el pastor, qué vergonzoso, el pastor peleándose en la calle, ¿no? Aquí dándose puñetazo. Y encima que le peguen, encima, pues si te peleas y ganas todavía, pero si te peleas y pierdes, hay que poner la otra
otra mejilla, aunque cueste, y ahí es cuando estamos demostrando que nosotros vamos en serio con el Señor. Pastor, en el canal, porque claro, ya no nos queda tiempo, pero sí le quiero preguntar, porque lo hemos dicho en múltiples programas, pero a lo mejor viene gente nueva, ¿no? A los cuales los invito a que vean los anteriores. Hay un programa en el que hablamos de la cremación, hablamos de que vamos a vivir solamente una vida, no vamos a estar resucitando. Hay una persona que pregunta que si la creman, ¿cómo va después a resucitar? Entonces, por eso digo que los invito a que vean los programas anteriores, ¿no? Exacto. Bueno, pues si quieres contestamos. El problema de la cremación, los cristianos encuentran como cierto obstáculo en esto de la cremación porque la Biblia no habla de ella. O sea, la Biblia en el contexto judío que está escrito, en el contexto hebreo, para los hebreos es impensable cremar a una persona por respeto y por todo. Pero es que hoy en día, pues fíjate tú, cremar a una persona es 30 veces más barato que enterrarla. Y es que hay veces que es imposible. Pero claro, la gente dice, ¿y cómo resucita? Bueno, ¿y qué te piensas? ¿Que la persona que murió hace 50 años todavía está su cuerpo? Ya la cremación simplemente es acelerar un proceso que se va a dar de manera natural, ¿verdad? Entonces, el gran milagro no es, ¿y cómo? O sea, todos vamos a ser resucitados y se nos va a dar un cuerpo glorificado, dice la Biblia. Y ahí está el milagro. Dios es poderoso. De la misma manera que nosotros hemos nacido del polvo, creados del polvo, Dios no conoce la palabra imposible. Da igual que todavía estés con cuerpo físico, que ya te hayas desintegrado, que te hayan quemado y ya sea un resto de ceniza, que el poder de Dios es ilimitado. Amén, pastor. Pues no nos queda más tiempo. Así que nada, la semana que viene más y mejor. Más y mejor para la gloria de Dios, sí señor. Dios me lo bendiga, pastor. Muchas gracias, David, por todo. Dios te bendiga. Gracias. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Ahora sí, a las 11, el rebumbio. Así que no te vayas. Hasta ahora.